Victoria del Real Madrid, el Real Madrid, campeón de la Supercopa. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas. Bueno, en primer lugar, pediros disculpas por estar con este parche, que seguro que se os es incómodo verme así, pero cositas que pasan de salud, es lo que toca, es lo que hay, pero aquí estamos poniendo la cara, ¿eh? Mala cara, pero al menos poniendo la cara para analizar lo que ha sido la victoria del Real Madrid frente a Unicaja de Málaga en esta final de la Supercopa, en un partido donde el Real Madrid daba la sensación de que en un momento determinado realmente podía romper con ventajas de +10, creo que con un ritmo muy sostenible de juego en ambos lados. Vamos a ir analizando en un partido que, insisto, nos hemos complicado también por el buen hacer, carácter competitivo de Ivonne Navarro y del Unicaja de Málaga, que aun teniendo algunas bajas o problemas ha competido muy bien. Creo que el sistema de multiayudas, manos, mismatch, cambios, la capacidad para ser agresivo, ha dependido más, evidentemente, su acierto que el Real Madrid, porque el Madrid tenía más recursos para anotar, pero quiero poner en tono positivo el partido a nivel competitivo que ha hecho este Unicaja de Málaga, que, como he dicho en otras ocasiones, lo dije en pretemporada, que nos ganaron. Creo que es un equipo súper interesante de ver y que realmente está muy bien estructurado por un magnífico entrenador. Yéndonos con el Real Madrid, con nuestro campeón, chavales. Bueno, Facundo Campaso, cómo no, 17 puntos, 18 de valoración, partido donde hay que poner, en este caso, el punto negativo en las pérdidas que ha tenido en la segunda parte, tercer cuarto sobre todo, que ha hecho que también Unicaja se metiera, pero 17 puntos ha aportado el tío, en un partido donde no ha estado bien en la faceta de control de balón en alguna circunstancia, 18 de valoración. Creo que aún así hay que ponerlo como uno de los grandes elementos diferenciadores. Eddie, hasta que el aire le ha durado, que yo le he visto bastante fatigado y por ahí el Unicaja o Setkowski y compañía lo han podido aprovechar en algunas circunstancias. 12 puntos, 10 rebotes, 19 de valoración. Eddie, aún sin estar con su mejor ritmo físico, es un jugador absolutamente diferencial y su sola presencia, como bien sabemos, hace la diferencia. Quiero quedarme con el partido de Vince, que aunque han sido 8 puntos en 11 minutos, que está bien y no ha sido el más destacado estadísticamente, ha tenido un buen momento en el último cuarto, que ha aportado ahí cuando Eddie ha tenido que salirse. Ha tenido problemas de faltas, como no, es algo que Vince debe corregir, pero el último cuarto de Vince me ha parecido de relevancia. Jana en 13 puntos, hoy un partido realmente de aporte. Creo que ha hecho una Supercopa en general muy completa. Jana Musa en lo suyo, en donde tiene que destacar. Y luego, por supuesto, toca hablar del partido de Mario Gesson, ya MVP con 21 de valoración, 17 puntos, 5 rebotes, ha tenido que jugar en el 3 y en el 4, con la baja de Gavidec, que no lo hemos comentado. Gavidec ha sido baja por esas molestias que ha tenido por el partido, por el Clásico. Mario creo que ha estado muy activo, ha habido algún momento que ha podido tener algún despiste, pero sus puntos han sido muy importantes para que el equipo cogiera ritmo ofensivo y estabilidad física. Bueno, lo que es Gesson ya, ¿no? Te puede hacer un muy mal partido en el Clásico, pero luego da la cara y es de los importantes, jugador fundamental para este Real Madrid. En un día donde ninguno de los dos equipos han estado acertados, creo que la labor física, la capacidad para rebotear, segundas opciones, luego también para conseguir alguna canasta fácil, esos bonus track que te dan ese tipo de canastas donde pilla despistado al rival, creo que han sido muy importantes y al final el Madrid está claro, chicos, que tiene más recursos para poder obtener puntos, más recursos para defender y por ahí creo que no hay más que ver la valoración, ¿no? 98 de valoración del Madrid, prácticamente en 100, creo que son unos guarismos realmente muy buenos. Como digo, el Unicaja, Osetkowski muy bien, Will Thomas también ha hecho veterano, Will Thomas muy buen partido, Perry, ojo a Perry, Kendrick Perry, jugadorazo, un base que a mí me encanta, bueno, Tyson Carter, que también hay que hablar de él. Es que es un equipo muy, muy guapo de ver este Unicaja, ¿eh? Yo creo que es un equipo que de verdad te va a poner las cosas muy difíciles, viene a ser campeón de Copa. No quiero quitarle valor al Madrid a la victoria, porque aunque haya tenido bajas el Unicaja, es un equipo que no para de pujar, no para de pujar en los encuentros. Y eso creo que hace siempre valorable la victoria del Real Madrid, ¿no? O sea que me voy a quedar con las cosas positivas de esta Supercopa que hemos ganado, que tiene valor, que tiene mérito. Había mucha incertidumbre, que creo que todavía hay, con, bueno, Usman no ha llegado, que si falta el tirador dentro de la plantilla, es verdad que los porcentajes no están siendo buenos en general. También hay que decir que el Madrid fue el segundo equipo con mejor porcentaje de tiros de 3 la temporada pasada, lo cual creo que no está nada mal. Yo estoy en la idea de que falta un tirador, pero de igual manera
Creo que el Real Madrid tiene una plantilla muy completa. Hoy sin Gavi Deck, pues en esa zona también tenemos opciones, recursos. Hay jugadores que tienen que seguir mejorando. El caso de Yabusel físicamente, hoy se le ha visto algo más entonado a Gerson, pero de igual manera está muy lejos de su mejor versión. En ataque, que es donde marca diferencias, no lo está marcando, y en defensa, pues a veces se deja un poquito llevar, le pasa como a Musa. O sea que tenemos jugadores que todavía le falta ritmo. Jules no ha estado bien, ha habido insistencia de nuevo para mí de Chus. Rudy, Fabián no les he visto en pleno. Por ahí algunos dirán, bueno, la rotación puede ser corta. A ver, es que yo creo que este Real Madrid al final tiene 8 o 9 jugadores, sobre todo 8 que son realmente 7-8 jugadores que son absolutamente top en Europa, y luego hay otros que son claramente esa segunda unidad veterana que, digamos, tienen que aportar en distintas fases clave porque saben hacerlo y dar consistencia también a la plantilla. Pero yo creo que el Madrid tiene una plantilla muy marcada con grandes estrellas y luego veteranos de guerra que son los que aportan también ese sostén en un momento dado del equipo. No creo que sea algo malo, es algo que está ahí. Que me gustaría tener otros 2 jugadores más como Garúa y un tirador en la rotación, sí, pero no creo que haya plantilla perfecta, y esta Supercopa nos ha dejado ver también cosas muy enriquecedoras de un equipo que por momentos te hace mucho daño cuando puede correr. Es un equipo que también en la zona, en la pintura, al Barça le metimos 50 puntos, hoy también muchos puntos en la zona. Creo que por dentro, tanto en penetración, por fuera como por dentro, con sobre todo Eddie, pues el equipo es absolutamente diferencial. En fin, me gustaría vuestra opinión al respecto del partido. Lo siento de nuevo por el tema del parche, esperemos que rápido se pueda quitar. Y nada, chicos, dejadme vuestra opinión, vuestro comentario al respecto del partido, de este gran Unicaja, de nuestro campeón, el Real Madrid, que es el rey de la Supercopa, tal y como está demostrando. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.